¿Cuáles son las pruebas que de alguna manera podemos ofrecer dentro de este juicio laboral, abogada? Por regla general, y las que siempre son iguales, pues bueno, aquí en Ciudad de México todavía tenemos lo que es la confesional, puede ser ofrecida tanto por el patrón, por el trabajador, pero en los estados donde ya nos alcanzó la reforma, ahora se va a llamar declaración de parte. ¿Se va a desahogar igual? Porque ya cambia el nombre o también la forma en que se desahoga. Va a cambiar el nombre, la naturaleza y la perfecto. forma de desahogar la prueba. Podemos ofrecer entonces testigos que acrediten un hecho, pero también podemos ofrecer otros testigos diferentes para acreditar otro hecho, ¿es cierto? Sí, es cierto, se pueden ofrecer testigos diferentes para acreditar cada hecho. ¿En qué momento se tienen que ofrecer todas estas pruebas en este juicio laboral? Con el nuevo procedimiento laboral, con la presentación de la demanda. ¿Quién tiene precisamente esa carga de la prueba en estos juicios laborales? Siempre ha sido del patrón. El trabajador única y exclusivamente tiene la carga de la prueba cuando el patrón niega lisa y llanamente el haber contratado al trabajador. Se notificó al perito y no llegó a la audiencia. ¿Qué pasa ahí? Otra. Si yo digo en mi escrito donde estoy ofreciendo mis pruebas que me comprometo a ofrecer a los testigos, ¿qué pasa si me comprometí y no van? Y otra. Yo dije que no puedo ofrecer a los testigos y pido que se les notifique. ¿Cómo se desahogan? Buenas tardes, les saluda Abraham Uriostegui, gracias por acompañarnos en una transmisión más. Hoy estamos en la sección Defensa Jurídica Laboral y vamos a aprovechar esta sección para hablar de los medios de prueba idóneos en el juicio laboral. Y bueno, para hablar de este tema lo vamos a hacer con la compañía de la maestra Gabriela Hernández. Maestra, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy bien, Abraham, buenas tardes. Pues con el gusto de estar aquí con ustedes como cada mes y con temas muy interesantes además. Sí, interesantes. Que bueno, ya hemos platicado en relación a esa reforma laboral y creo que este punto es importante porque bueno, cuando hablamos de un juicio pues sabemos que pues hay cosas que en verdad tenemos que acreditar, ¿no? Sí. De todo lo que pretendamos en una, ya sea como trabajadores o como patrones. Y entonces, pues para hablar de este tema, cuando hablamos de los medios de prueba, pues ¿cuáles son las pruebas que de alguna manera podemos ofrecer dentro de este juicio laboral, abogada? Sí, pues bueno, aquí hay que también ver de dos puntos, ¿no? De dos vertientes, cuando vamos por patrón y cuando vamos por trabajador. Claro. Porque sí, bueno, finalmente podríamos pensar que sí son las mismas pruebas, pero pues puede haber alguna diferencia entre una y otra. Por regla general, y las que siempre son iguales, pues bueno, aquí en Ciudad de México todavía tenemos lo que es la confesional, puede ser ofrecida tanto por el patrón, por el trabajador, pero en los estados donde ya nos alcanzó la reforma, pues bueno, ahí ya no va a ser una prueba confesional, ahora se va a llamar, esa prueba va a cambiar la naturaleza y va a cambiar su nombre y es una prueba que se llama declaración de parte. Entonces, esa prueba, bueno, Ciudad de México y los estados donde todavía no nos ha alcanzado la reforma confesional, los estados donde ya está aplicando la reforma, hablamos de una declaración de parte. La prueba testimonial, que pues es muy importante dependiendo de qué parte vamos y qué es lo que queremos acreditar con esa prueba testimonial. Esta prueba testimonial generalmente pues es una prueba colegiada. ¿Qué quiere decir colegiada? Generalmente nosotros decimos, bueno, yo ofrezco testigos que acrediten, por ejemplo, si soy actor, que acrediten el despido injustificado. Y generalmente deben de ser 2 o más testigos que les consten los hechos. Cuando nosotros tenemos solamente un testigo, desde el inicio del ofrecimiento de la prueba, debemos manifestar que solamente tenemos un testigo singular o un testigo único. Claro. Si yo ofrezco la prueba de manera colegiada y digo, tengo 3 testigos y el día de la audiencia solamente se presenta uno, esa prueba ya no va a tener trascendencia jurídica, no va a tener el valor probatorio que nosotros pretendemos obtener con ese ofrecimiento. Y tenemos, bueno, pues también las pruebas periciales, que en materia laboral se dan muchísimo. Las pruebas periciales, sobre todo porque siempre hay
cuestiones en donde los patrones dicen, es que el trabajador me firmó su renuncia. Entonces, Exacto. como me firmó la renuncia y incluso algunos firman el recibo finiquito, dicen, yo tengo firmada la renuncia y tengo firmado el recibo finiquito. Entonces, bueno, pues, ¿qué se tiene que hacer? Ofrecer una prueba pericial. La parte contraria, en el caso del actor, tendría que objetar ese documento, objetar Bien. en cuanto a contenido, autenticidad y firma. ¿Por qué? Porque también igual es importante, si solamente nosotros objetamos de manera general, si a mí me ofrecen una prueba documental de este tipo que dicen, Sí. ofrezco la renuncia y el recibo finiquito, y la parte actora dice, bueno, pues objeto el documento en cuanto a valor y alcance probatorio que se le pretende atribuir, pues Sí. en realidad no estás objetando bien la prueba. Tienes que objetar esa prueba diciendo, en cuanto a valor, alcance probatorio, contenido, autenticidad y firma. Y si trae huella digital, y pues también en cuanto a la huella digital, Bien. para poder ofrecer ese medio probatorio que es la pericial. Esta pericial sirve para perfeccionar esa prueba. Ese documento es un documento unilateral, en donde el patrón Correcto. lo hizo unilateralmente. Sí. Y de alguna manera pues obligó al trabajador a firmarlo. En algunos casos obligó a firmarlo, lo engañó para que lo firmara, y hay otros casos donde el trabajador sí firma y ya después se arrepiente y va y dice que no es cierto, cuando a veces sí hay ocasiones que sí lo firma. Entonces tenemos la prueba pericial. O también se puede dar cuando el trabajador, al momento de llenar su solicitud de empleo, su contrato, le hicieron firmar la hoja en blanco, ¿no? Y que después se utiliza para... Y que después se utiliza, o les hacen firmar ya el formato de la carta de renuncia sin la fecha. Exacto. Y a veces los trabajadores, una de dos, están distraídos o están tan emocionados que encontraron un trabajo, de verdad, que firman todo, le dicen, mira, ven, vamos a firmar toda tu documentación, tu contrato, esto va a ser para darte de alta en el IMSS, en el Infonavit, y ahí está el trabajador firmando todo y no se fijan que firman, y a veces sí, o les meten la hoja en blanco o les meten la renuncia sin fecha. Entonces, estos medios de prueba. Actualmente tenemos otros medios de prueba que derivados de la tecnología, como que pues los correos electrónicos, tenemos videograbaciones, tenemos audios, tenemos WhatsApp. Mensajes de texto. Entonces ya estos medios electrónicos pues ya nos rebasaron, y realmente es lo que actualmente en todos los juicios, si se dan cuenta, en todos los juicios vienen a colación, pues es que me mandaron un WhatsApp, ¿no? Me mandaron un correo electrónico. Hay que tener cuidado si nosotros vamos a defender, sobre todo trabajadores, porque recientemente me pasó un caso en donde yo iba por el patrón y me doy cuenta que el trabajador dice que lo despidieron en una fecha. Entonces, no sé si el trabajador no le dijo a sus abogados o los abogados no lo tomaron en consideración, pero el trabajador antes de esa fecha que dijera que ya no trabajaba, mandaba correos, porque estaban así en home office. Entonces estaban trabajando en home office y ya le dicen, ¿sabes qué? Te tienes que ya incorporar al trabajo presencial. Entonces este trabajador pues no sabemos por qué no se quería incorporar, y entonces manda correos electrónicos y dice que no se puede presentar al trabajo presencial porque va a tomar sus vacaciones. Entonces le contestan y le dicen que no están autorizadas vacaciones todavía para nadie, porque tienen que reincorporarse al trabajo presencial. Una vez que se reincorporen, entonces se va a empezar a hacer la lista de los vacacionistas. Entonces el trabajador manda correo y dice, no, yo voy a tomar mis vacaciones de tal fecha a tal fecha. Él solito ya. Sí, él solito. Entonces les aviso que no voy a asistir porque voy a tomar de los días que me deben, voy a tomar 4 días de vacaciones. Entonces tomo mis vacaciones, ahí se ven y luego regreso. Ya nunca regresó. A pesar que sea una prestación, la vacación. Sí, aun cuando sea una prestación, las vacaciones, pero sí tienen que, la empresa no puede mandar a todo el mundo de vacaciones en el mismo momento. En este caso, los trabajadores se regresaban, apenas se reincorporaban a trabajar presencial. No le estaban negando las vacaciones, sin embargo le dijeron, sí, van a estar los vacacionistas, pero hay que hacer una lista. Tiene que ser su calendarización de las vacaciones. Hay que calendarizar sus vacaciones, sobre todo porque el puesto que tenía sí era necesario en la empresa. Entonces, sí es obligatorio que les den sus vacaciones a los trabajadores, pero generalmente no se las dan cuando el trabajador quiere, sino cuando va el calendario de la empresa, conforme el año laboral del trabajador. Entonces, también hay que ver eso. Si el trabajador ya hizo su año laboral, por supuesto que le tocan las vacaciones, y es nada más acordar con la empresa de qué días a qué días se va.
Entonces, este trabajador va y demanda y dice que fue despedido, que lo citaron por teléfono, se presentó a la empresa, no lo dejaron entrar y cuando no lo dejan entrar le dicen que estaba despedido. Sin embargo, él manifiesta que el 14 de mayo del 2021 fue cuando lo citaron a presentarse a la empresa. Sí. Entonces, de los correos electrónicos, él dice que él va a tomar sus vacaciones del 14 al 20 de mayo. Entonces, ahí, por ejemplo, a través de los medios electrónicos, nosotros estamos acreditando que ese trabajador, hay una inexistencia del despido, claro, a través de esa prueba que finalmente se convierte en una documental. Sí. ¿Por qué? Porque el trabajador dice, a mí me citan el 14, voy y no me dejan entrar y me dicen que ya estoy despedido, pero hay documentales a través de correo electrónico donde él dice, no voy a presentarme a la empresa porque voy a tomar mis vacaciones del 14 al 20. Entonces, si se dan cuenta, ya a través de estos medios electrónicos que se usan como pruebas, podemos desacreditar y desvirtuar ese despido injustificado. Entonces, hay que tener mucho cuidado con las pruebas, o sobre todo con ahora que hacemos en Facebook, en WhatsApp, claro, también que hacemos en correo electrónico. También igual puede ser que alguien anda paseando en algún lugar de la República y se dice manifiesta que fue despedido en la fecha que está paseando, no sé, en Yucatán, por ejemplo, claro, y sube fotos a su Facebook. Podemos traer esas documentales a juicio, robustecerlas con otras pruebas, porque la sola Exacto. fotografía no nos va a hacer ganar un juicio, pero se robustecen con otras pruebas también del juicio. Tenemos las pruebas de inspección también, tenemos pruebas de cotejo. En realidad, en materia laboral vienen a colación todas las demás probanzas que podríamos ofrecer, por ejemplo, en materia civil. Sin embargo, su tratamiento es diferente. Ah, correcto. Por ejemplo, si nos regresamos un poquito a la prueba testimonial, podemos ofrecer entonces testigos que acrediten un hecho, pero también podemos ofrecer otros testigos diferentes para acreditar otro hecho, ¿es cierto? Sí, es cierto. Se pueden ofrecer testigos diferentes para acreditar cada hecho. No los mismos para acreditar 3 o 4 hechos. Un testigo, o un par de testigos pueden acreditar un hecho y otros testigos otro hecho. No obligadamente los mismos van a acreditar todo. Bien. Ahora, cuando hablamos un poquito de esta prueba, que ahora ya es declaración de parte, ya no es confesional, ¿sigue teniendo el mismo tratamiento? ¿Se va a desahogar igual? Bueno, lo vamos a ver más adelantito, pero nada más me queda esa duda. ¿Se va a desahogar igual? Porque ya cambia el nombre o también la forma en que se desahoga. Sí, va a cambiar. Desde ofrecerlas. Sí, exactamente. Va a cambiar el nombre, la naturaleza y la forma de desahogarla, porque la confesional, pues a través de la confesional nosotros, el desahogo de la confesional es a través de posiciones. Claro. Nosotros hacemos una lista de preguntas a través de las cuales el trabajador o el patrón va a contestar sí o no. Entonces, en realidad, las posiciones que son imputaciones. Entonces, yo hago una serie de preguntas de imputaciones, que es lo equivalente a las posiciones. Y ahora con la declaración de parte ya no vamos a tener esa manera rígida. Por ejemplo, antes que decía, que diga el absolvente si contrató al trabajador en tal fecha, por ejemplo. Entonces ya no vamos a tener esa forma rígida de desahogar estas, ni siquiera va a haber posiciones. No vamos a tener que exhibir un pliego por escrito, sino es el desahogo de la prueba. Cambia, su naturaleza va a ser declaración de parte y ahora ya no va a ser confesante, sino va a ser un declarante. Quien va a desahogar esta prueba es parte actora, parte demandada, pero ahora ya se le va a llamar declarante porque va a ser una declaración de parte. ¿Cómo se va a desahogar? Pues de manera libre. Ya no voy a que diga el absolvente o que diga el declarante, no directamente. A ver, señor, usted nos puede decir si, por ejemplo, ¿no? Si me dice que no tenía el salario de 500 pesos diarios a este trabajador, entonces díganos qué salario le asignó, de qué manera le pagaba el trabajador el salario, qué días, cuándo, cómo. Entonces vamos a poder hacer las preguntas directamente, sin un formalismo absoluto como era antes, con la cuestión de la confesional. Sí, que prácticamente es como lo está ya llevando a cabo en materia de los juicios orales civiles, ¿no? Que ya tenemos esa prueba y que prácticamente pues, es a través como de un interrogatorio. Sí, exactamente. ¿No? Bien, ahora ya hablamos de todo este tipo de pruebas, pero entonces, ¿quién tiene precisamente esa carga de la prueba en estos juicios laborales? Siempre ha tenido la carga de la prueba el patrón, pero ahora con la reforma la verdad es que se agravó más la situación de los patrones porque anteriormente, en realidad, la carga de la prueba siempre ha sido del patrón.
El trabajador única y exclusivamente tiene la carga de la prueba y la va a seguir teniendo aún con la reforma cuando el patrón niega lisa y llanamente el haber contratado al trabajador. Cuando niega lisa y llanamente la relación laboral, la carga de la prueba se le va a revertir al trabajador. Ese es el único momento o la única posibilidad que existe para que la carga de la prueba sea del trabajador. Fuera de ello, la carga de la prueba siempre va a ser del patrón. Bien. Máxime ahora con la reforma, porque por ejemplo antes había otras formas, antes de la reforma había otras opciones para revertirle la carga de la prueba al trabajador. ¿Cuál era? Pues ofrecerle el trabajo, que yo decía, yo no despedí al trabajador. Y tan no lo despedí, es tan necesario para el desahogo del trabajo que él elaboraba, que entonces le ofrezco el trabajo de nueva cuenta. La reinstalación. Y entonces le ofrezco la reinstalación. Al reinstalarlo, entonces yo al hacer ese ofrecimiento y que el trabajador aceptara la reinstalación, en ese momento yo le arrojaba la carga de la prueba al trabajador. Entonces así de, bueno, tú ya, yo dije que no te despedí, ya te reinstalé, entonces ahora tú tendrás que acreditar que efectivamente yo te despedí. Y ahora la ley nos dice, no, aunque el patrón quiera ofrecer el trabajo, eso no va a revertir la carga de la prueba. Tu patrón continúas teniendo la carga de la prueba. Si quieres, reinstala al trabajador, pero la carga de la prueba sigue siendo tuya. Ah, perfecto. ¿En qué momento se tienen que ofrecer todas estas pruebas en este juicio laboral? Sí, en el juicio todavía anterior, pues ya sabemos que ahí hay el juicio ahí tiene sus fases. Y la segunda fase, precisamente del juicio laboral anterior a la reforma, el primero es conciliación, demanda y excepciones, es la primera etapa del juicio. Y ahí nosotros, presentamos nuestra demanda sin pruebas. Nos vamos a la primera fase, que es esa de conciliación, demanda y excepciones. La parte demandada contesta en la audiencia y nos dan una nueva fecha, que es la siguiente fase, que es la de ofrecimiento y admisión de pruebas. Y posteriormente pues viene el desahogo ya en audiencias posteriores. Con el nuevo procedimiento laboral, el momento idóneo para ofrecer las pruebas es con la presentación de la demanda. En la demanda tienen que presentarse las pruebas, todas las que se tengan, porque no va a haber otro momento. Ya no va a haber con posterioridad otro momento, no va a haber otra etapa donde yo pueda ofrecer pruebas. Entonces, es desde la presentación de la demanda para el caso de la parte actora. Para el caso de la parte demandada, le van a otorgar, una vez que lo emplacen a juicio, le van a otorgar 15 días para que conteste la demanda y con su contestación de demanda tendrá que ofrecer las pruebas pertinentes para poder acreditar sus excepciones y sus defensas. Ambas partes podrían ofrecer posteriormente pruebas, pero siempre y cuando se trate de pruebas supervenientes, que tengan que ver con hechos supervenientes. Por ejemplo, en el caso de la parte actora, que es el ejemplo que siempre doy, es la parte actora con su demanda presenta sus pruebas. La parte demandada viene a juicio y dice que el trabajador renunció de manera voluntaria por escrito. Entonces el trabajador no conocía o no sabía que existía esa carta poder. Entonces puede tener, en el momento de su réplica, puede tener la opción de ofrecer nuevas pruebas, pero de ese hecho superveniente. Se acaba de enterar que el patrón tiene una carta poder, entonces la prueba de ese nuevo hecho superveniente, que va a ser pues las periciales para desacreditar ese documento. Claro. Nada más para precisar algo, entonces en el procedimiento anterior, pese a que no se ofrece la prueba en el escrito inicial, pero sí la debemos mencionar. Ejemplo, que al testigo fulento le constan los hechos, ¿se tendrá que mencionar o hasta el momento del ofrecimiento? En el procedimiento anterior, hasta el momento del procedimiento, porque no es tan rígido como en materia civil. Por ejemplo, en materia civil o familiar, desde la demanda decimos, y a fulano y sultano le constan los hechos que estoy mencionando. En materia laboral no es tan, o no era tan rígido anteriormente. Entonces, en el procedimiento anterior era, por ejemplo, en el hecho del despido. Me despidieron en la entrada principal de la fuente laboral, hechos que sucedieron frente a diversas personas que se encontraban presentes en ese momento. Y mientras buscamos a ver a quién. Buscamos a ver a quién, sí, exactamente. Entonces nada más dices diversas personas, pero no tenías obligación de decir a quién. Entonces te daba oportunidad para que buscaras efectivamente quién podía auxiliarte como testigo. Ahorita que toque ese punto del testigo, normalmente dicen, testigo que les conste los hechos que fue el despido, ¿no? Y creo que hay unos requisitos, ¿no? Dónde se dio el despido.
que se tienen que cubrir. Pero, Sí. por ejemplo, porque no puede ser, les pido que estaban comiendo, se fueron a comer a la hora determinada y fuera del centro laboral lo despidió, ¿no? Creo que debe ser dentro del centro de trabajo. Casi siempre deben de ser en la entrada principal. Sí, porque siempre dicen, bueno, testigos, pero a veces, normalmente testigos que trabajan o que son compañeros de ese trabajador, pues no son testigos porque dicen, no, pues me va Sí, a sí, correr, efectivamente. voy a tener represalias. Por eso dicen, voy con eso, ¿no? Y diversos testigos, como diciendo, pues a ver quién me ayuda, ¿no? Porque sabemos, digo, son prácticas deshonestas, pero sabemos que abogados utilizan este medio de otros diversos testigos para ver, decimos, mientras consíguete, ¿no? A ver a quién convences. Sí, exactamente, porque sí, en efecto. Realmente, pues los despidos siempre ocurren en interiores. Digo, seamos honestos y sinceros que los despidos, cuando te despiden es en el interior. Pocas veces es que si llega el trabajador y ya no lo dejan entrar, pero no le dicen están despedidos. Simplemente el vigilante le dice, pues me dijeron que ya no Ya entrabas. que ya no puedes pasar. Que ya no puedes pasar y ya. Pero, pues por regla general, para poder colocar a un testigo, si yo coloco un testigo en un interior, ¿quién tiene que ser? Un compañero de trabajo. Y en efecto, los compañeros de trabajo no se van a prestar. ¿Por qué? Porque si se prestan, corre riesgo su propio empleo. Entonces pueden decirle, ¿sabes qué? Si vas, te despido. Exacto. O simplemente el día que sé que es la audiencia, pues casi lo encierro en la empresa y no lo dejo salir. Entonces es muy riesgoso llevar testigos que sean los mismos compañeros porque prácticamente no va a suceder. Y por esa situación, todos los despidos en materia laboral, en realidad, pues quien se dedica a esta materia sabe que el despido tiene que ser en la puerta de acceso. Siempre, todos los despidos y cuando llegué no me dejaron entrar y me dijeron estás despedido. O cuando me salí, me alcanzaron y me dijeron ya no vengas mañana porque estás despedido, porque ahí es el lugar idóneo donde puedo colocar testigos que no sean internos del centro de labores. Puedo colocar a personas que estaban allá afuera pasando o alguien que vendía Me acompañó ese jugos, día, ¿no? Sí, alguien, exactamente, alguien que sea ajeno a la empresa, puedo yo colocar como testigo, por eso tiene que ser ahí, fuera del centro de labores. Bien, entonces estamos hablando aquí, hay dos tipos dos momentos cuando hablamos de un juicio anterior y del nuevo juicio atendido a esta reforma laboral. Pero ¿qué pasa entonces cuando se van a desahogar estas pruebas? ¿Cuál va a ser la diferencia entre un procedimiento y el otro para que se lleve a cabo este desahogo de todas esas pruebas que hemos venido platicando? Sí, como lo comentaba en el anterior procedimiento, pues teníamos tres fases, digamos. La fase de conciliación, demanda y excepciones es la primera etapa. La segunda era ofrecimiento y admisión de pruebas. Y posteriormente venían una sinfín de audiencias para el desahogo de las pruebas. Ya una vez que me admitieron las pruebas, ya me señalaban, en ese acuerdo de admisión, me señalaban una serie de fechas para el desahogo de todas y cada una de las pruebas. Una fecha para inspección, cotejo, pericial, confesional. Entonces, realmente también por eso se hacían tan largos los juicios. Sí. Porque además, entre audiencia y audiencia, siempre mediaba un periodo más o menos de 3 meses. Exacto. Y eso sí nos iba bien, ¿no? Todavía ahorita están haciendo de las suyas porque hoy me señalaron una audiencia para noviembre en una junta y en otra junta me señalaron una audiencia para enero de 2023. ¿En serio? Bueno. Entonces, si se dan cuenta, entre audiencia y audiencia, no es que haya tantas audiencias, sino que entre audiencia y audiencia hay entre 3 y 6 meses de distancia. Sí. Con el nuevo procedimiento de lo que se trata es de acortar tiempos. Entonces, por eso ahí es una fase escrita en donde hay presentación de demanda, contestación de demanda, réplica y contrarréplica. En esta fase escrita, de la que acabo de mencionar rápidamente, ahí vamos a ofrecer nuestras pruebas. En la fase oral es donde ya el juez va a determinar en la primera audiencia, va a determinar qué pruebas va a admitir a trámite. Son 2 audiencias. La audiencia preliminar, que es donde el juez va a determinar a ver cuáles pruebas sí admito y cuáles no. Entonces, para las pruebas que yo admita en esta audiencia preliminar, voy a dictar las medidas necesarias para su preparación y desahogo. Perfecto. En la siguiente audiencia, que es la audiencia de juicio, se supone que en esa audiencia se tiene que desahogar absolutamente todo. Por eso en la audiencia preliminar se tiene que preparar debidamente todo lo que se tenga que preparar, que citar peritos, que las periciales, lo que se tenga que hacer se prepara en esa para que se ordena preparar para que la siguiente, que es la de juicio, ahí se desahoguen todas las pruebas. A menos que sea un cúmulo impresionante, pues podría haber 2 audiencias de juicio en donde se desahoguen pruebas, pero la idea es en una sola audiencia
desahogar absolutamente todo el material probatorio e incluso en esa misma audiencia que el juez esté facultado y en posibilidad de dictar sentencia. Perfecto. Sabemos que a veces por cuestiones a veces ajenas al oferente, ejemplo, se notificó al perito y no llegó a la audiencia. ¿Qué pasa ahí? Otra. Si yo digo en mi escrito donde estoy ofreciendo mis pruebas que me comprometo a ofrecer a los testigos, ¿qué pasa si me comprometí y no van? Y otra, yo dije que no puedo ofrecer a los testigos y pido que se les notifique. ¿Cómo se desahogan? Porque hay que prepararlas para su desahogo. ¿Cómo es esta etapa, abogada? Sí, en el caso, por ejemplo, todavía antes de la reforma, yo podía decir sin más ni más, manifiesto que no puedo presentar yo a los testigos, entonces solicito que la Junta los notifique a través de actuario. Sí. En el nuevo procedimiento ya no es permisible esa parte. El juez es de, tú ofreces los testigos, tú tienes que presentarlos para su desahogo. Y si tú dices que no puedes presentarlo, entonces tendrás que acreditar fehacientemente ¿por qué no puedes presentarlo? La manifestación de, es que estoy imposibilitado, esa manifestación no es válida y el juez incluso podría determinar, declarar desierta la prueba. Bien. Si no se ofrecen, o sea, si yo digo, ofrezco estos testigos y solicito que el juzgado, a través de los actuarios los notifique, pero yo no acredito fehacientemente por qué no puedo presentarlos, entonces el juez puede, una de dos, o apercibirme de, o tú los presentas, o si no, también puede determinar, te declaro desierta la prueba porque no me justificas por qué no estás presentando esos testigos. Entonces, sí es importante conocer las diferencias, porque sí me he encontrado con diversos colegas que están totalmente confundidos con ambos procedimientos y realmente, pues, ya ahorita, por ejemplo, nosotros estamos aquí muy cerca del Estado de México, Cuernavaca, Hidalgo. Y sí, o sea, yo me he encontrado con colegas que, pues sí, han tenido errores en el nuevo procedimiento porque quieren tener, pues, o que quieren seguir con los mismos vicios que teníamos todos los laboralistas antes de la reforma. ¿Y qué pasa con los peritos? ¿Igual? Los peritos también, igual, un cambio súper trascendental es que ya no, cada parte no va a ofrecer su propio perito, sino el tribunal va a contar con una lista de peritos únicos. Entonces, si yo ofrezco una prueba pericial caligráfica, grafoscópica, grafométrica, voy a solicitar que el tribunal sea el que proporcione un perito. Va a ser un perito único para ambas partes. Ya no va a haber que la parte actora un perito, la parte demandada otro, y como los dos dictámenes son contradictorios, entonces va a haber un perito tercero. No, ya desde el inicio es un perito único y ese perito es el que va a determinar y va a dictaminar, pues, quién tiene la razón. Lo que vamos a poder hacer como partes es asistirnos de un perito particular para que en el momento del desahogo de la prueba el perito a mí me asista y me pueda aconsejar y me pueda decir, ¿sabes qué? Respecto de este dictamen, haz estas repreguntas, repregúntale esto o objetale de esta manera el dictamen a ese perito porque lo que está diciendo no es cierto. Entonces sí vamos a poder tener asistencia de peritos particulares, pero exclusivamente para eso, para asesoramiento de cómo objetar o cómo repreguntar al perito único del tribunal. Ah, perfecto. Bueno, creo que esto es algo importante, que bueno que nos precise ese dato para que ya pues tengamos en cuenta que ya no cada parte va a ofrecer su perito, sino ya tenemos un perito único, aunque bueno, sabemos también esas malas prácticas que teniendo un perito único a veces la balanza se inclina para el lado que no debería de ser. Sí, también es un riesgo. Lamentablemente pues, es un riesgo y suele suceder. Pues abogada, compártanos sus redes sociales, números de contacto y bueno, y que también invite a nuestro auditorio a las charlas que tiene por ahí en otras redes sociales y si tiene cursos también compártalo. Sí, claro que sí. Pues bueno, en Facebook me encuentran como Gabriela Hernández García, me encuentran también en Instagram como Lic Gabriela Hernández García, me encuentran en TikTok como Lic Gabriela Hernández y me encuentran en YouTube también como abogada Gabriela Hernández García. Tengo una página de Facebook que se llama Asesoría Jurídica Gratuita Laboral y bueno, también en una página que es Asesoría y Defensa Jurídica para la Familia. Todos los viernes doy transmisiones, hacemos Facebook Live de 8 de la noche a 9 de la noche. Entonces, bueno, los esperamos en todas estas páginas para que me sigan y conozcan más contenido como el que estamos viendo el día de hoy aquí. Perfecto, abogada, muchas gracias. Bueno, sigan a la abogada en sus redes sociales, ya les pasó toda la información.
Así que bueno, siempre comparte la abogada grandes temas como el que platicamos el día de hoy. Bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado. Se despide su amigo Abraham Uriostegui. Me encuentran en redes sociales como Instagram, Facebook, Twitter y YouTube como Abraham-Uri-Boy y también en TikTok como Abraham-Uri. Bueno, pues muchas gracias. Me despido de todos ustedes. Que tengan excelente tarde.